Bienvenidos a una conmovedora historia de amor y legado que atraviesa el tiempo. En esta narración, conoceremos a Paula y Daniel, dos almas unidas por la determinación de honrar el pasado de sus seres queridos. Su viaje comienza con el descubrimiento de unas cartas olvidadas, susurrantes secretos de amor que han esperado décadas para ser revelados. A medida que se sumergen en la vida de sus abuelos y abren sus propios corazones al poder transformador del amor, Paula y Daniel descubrirán que el verdadero legado no está en lo que dejamos atrás, sino en cómo vivimos y amamos aquí y ahora. Prepárate para explorar cómo el amor puede cruzar generaciones, unir vidas y crear nuevos comienzos. Quédate hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de esta historia llena de esperanza, descubrimiento y el eterno ciclo del amor. Era un día soleado de verano cuando Paula decidió ayudar a su madre a limpiar la buhardilla de la vieja casa familiar. Desde pequeña, siempre le había fascinado ese espacio lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas durmientes que guardaban secretos de antaño. Paula, una joven estudiante de periodismo en su segundo año universitario, siempre había tenido un deseo innato de desenredar los misterios ocultos tras los rostros cotidianos y las historias no contadas. Estudiaba en una universidad en la ciudad, conocida por fomentar la curiosidad intelectual y la permanente búsqueda de la verdad. Para ella, las palabras de un gran periodista siempre habían resonado. Todo el mundo tiene una historia que merece ser contada. Por eso, cuando descubrió el diario de su abuela, no solo vio una conexión emocional, sino también una oportunidad para ejercitar sus habilidades de investigación y escritura. Sabía que desempolvar los secretos familiares podría ofrecerle un ensayo potente, el tipo de historia humana que conectaría con cualquier lector. Con esto en mente, Paula se embarcó en su viaje con dos objetivos en mente: desvelar la enigmática juventud de su abuela y desarrollar su propio estilo como periodista, explorando cómo los ecos del pasado siguen influyendo en el presente. Mientras su madre trabajaba en un rincón, deshaciéndose de lo que había perdido su utilidad, Paula se aventuró entre las cajas, sintiendo la emoción de una exploradora en una tierra desconocida. Tras mover algunas cajas pesadas, resbaló y casi cayó, pero la sorpresa la detuvo. Sus dedos rozaron la tapa de una diminuta caja de madera que había estado oculta en una esquina oscura. Curiosa, Paula abrió la caja y encontró en su interior un diario de cuero desgastado, con las iniciales ER elegantemente grabadas en la cubierta. ¿De quién podría ser?, se preguntó intrigada, mientras pasaba las páginas con cuidado. La escritura era femenina, y al leer solo unas líneas, comprendió que era el diario de su abuela Elena, a la que siempre había admirado pero de la que sabía tan poco. «Mamá, mira lo que encontré», llamó Paula, emocionada. Su madre se acercó y, al ver el diario, sus ojos se llenaron de una mezcla de melancolía y sorpresa. «Ese diario era de la abuela Elena», dijo su madre con una sonrisa nostálgica. Era una mujer reservada. ¿Quién sabe qué historias guardará ahí? Siempre decía que eran sus pensamientos más íntimos. Paula sintió cómo el diario se convertía en una puerta al tiempo perdido, un mundo en el que cada palabra sería un ladrillo que construiría puentes hacia el pasado. Ansiosa por saber más, decidió que lo leería esa misma noche. Cuando cayó la noche y el silencio reinó en la casa, Paula se acurrucó en su cama bajo la cálida luz de una lámpara, con el diario firmemente en sus manos. Con cada página que leía, se adentraba más en el universo secreto de su abuela, sintiendo una conexión especial como si su espíritu aún estuviese cerca, narrando personalmente su historia. La luna llena proyectaba una luz plateada sobre el dormitorio de Paula mientras ella se sumergía en las páginas del diario. El polvo ancestral danzaba en el aire, brillando tenuemente cada vez que pasaba las hojas, como si cada página se aireara después de décadas de silencio. El sonido de los grillos se colaba por la ventana abierta, ofreciendo una banda sonora tranquila y cadenciosa a la lectura. Desde las primeras entradas, Paula se dio cuenta de que el diario no era un simple recopilatorio de anécdotas cotidianas. En cambio, parecía ser un relicario de emociones y reflexiones profundas. Las palabras de su abuela Elena estaban imbuidas de una melancolía poética que Paula no había imaginado. Elena reflejaba su espíritu, reflexionando sobre acontecimientos del pueblo, sobre encuentros casuales e incluso sobre noches estrelladas que habían inspirado sus pensamientos más introspectivos. Sin embargo, a medida que avanzaba en las páginas, un nombre comenzó a destacar: Miguel. No era solo una mención casual. Miguel aparecía repetidamente,
enunciado con un afecto que se leía entre líneas y al que solo puede dar voz quien ha conocido el amor real. Paula no recordaba haber escuchado a nadie en su familia hablar de un Miguel en conexión con su abuela. En una de las entradas fechadas en un verano lejano, Paula leyó sobre un encuentro especial. 23 de junio de 1958. Hoy me encontré con Miguel en el puente cerca del río. Los rayos del sol se reflejaban en el agua, pero no eran nada comparados con el brillo en sus ojos. Conversamos sobre todo y nada, como siempre. Su risa es un bálsamo cuando el mundo se siente tan pesado. Hay tanto que quisiera decirle, pero las palabras se atascan en mi garganta. Qué injusto es que el corazón sea tan elocuente en su silencio. Paula levantó la vista del diario, sintiendo el eco de los sentimientos de su abuela resonar en su propio corazón. ¿Quién era Miguel y por qué había mantenido su abuela su existencia en secreto? Estaba intrigada, pero también sentía una oleada de empatía hacia Elena. Sabía que estaba entrando en un terreno delicado, donde la vida de sus ancestros se entrelazaba con hilos de amor, secretos y arrepentimientos. Decidida a desentrañar este misterio, Paula siguió leyendo, absorbiendo todas las palabras, hasta que sus ojos comenzaron a cerrarse y el diario quedó a su lado sobre la almohada. El nombre de Miguel danzaba en sus pensamientos mientras el sueño la arrastraba, dejándola con una extraña combinación de anhelo e incertidumbre. A la mañana siguiente, Paula se despertó temprano, aún con el diario en las manos. Se sentó en su escritorio y comenzó a hacer una lista de posibles personas con las que podría hablar: su madre, algún pariente más anciano, tal vez incluso vecinos que vivieron en el pueblo en esos días. Mientras observaba el papel ante ella, Paula comprendió que ese nombre, Miguel, no era solo un fragmento del pasado de su abuela, ahora formaba parte de su propia historia, un hilo que esperaba ser desenredado en el vasto tapiz de su legado familiar. Durante los días siguientes, el mundo de Paula pareció girar alrededor del diario. Cada instante libre que tenía, lo utilizaba para leer las páginas amarillentas y tratar de descifrar los enigmas que su abuela Elena había dejado escritos. Cada palabra parecía cobrar vida, y Paula sentía que no solo estaba leyendo, sino viviendo la juventud de su abuela a través de las emociones vertidas en esas páginas. La semana había pasado volando. Paula se encontraba sumergida en un embriagante torbellino entre los secretos del diario y sus propias responsabilidades. A pesar de estar cursando sus estudios universitarios, su mente constantemente regresaba a los relatos de su abuela y a la figura omnipresente de Miguel. Paula necesitaba respuestas. Una tarde, después de clase, fue al café habitual donde solía estudiar. El ambiente acogedor y el aroma a café recién molido ayudaban a aclarar sus pensamientos. Mientras esperaba su taza de café, decidió hacer algo diferente. Abrió su portátil y empezó a buscar en internet pistas sobre Miguel, esperando quizá alguna noticia vieja o registro que pudiera relacionar con él. Aunque no encontró información directa sobre Miguel o su abuela, la búsqueda encendió en Paula un deseo de seguir investigando de manera más efectiva. Se dio cuenta de que el diario solo era una llave, y que en el pueblo de su abuela debía haber más puertas esperando ser abiertas. Esa noche, durante la cena, decidió hablar del tema con su madre, tratando de ser casual. «Mamá, ¿sabías que la abuela Elena mencionaba a alguien llamado Miguel en su diario?», preguntó Paula, fingiendo estar más interesada en el puré de papas. Su madre levantó la vista, algo sorprendida. «¿Miguel? No recuerdo haber escuchado ese nombre. La abuela siempre fue muy reservada sobre su vida antes de conocer a mi padre. Es probable que fuera un amigo de su juventud». Paula asintió, pero sabía que había más de lo que se contaba. Había leído más entradas que sugerían una conexión mucho más profunda que una simple amistad. A medida que los días pasaban, esa sensación se afianzó más en ella. Tenía que encontrar la pieza que faltaba en el rompecabezas que era la vida secreta de Elena. Decidida a conocer más, comenzó a planear un fin de semana para visitar el pueblo de su abuela. Si alguien sabía algo, serían los ancianos que aún residían allí. Con la fecha fijada en su calendario, Paula sintió una mezcla de nerviosismo y emoción por el viaje inminente. Sería más que un simple viaje, sería una búsqueda de respuestas largamente enterradas. Mientras se preparaba para esa nueva aventura, Paula se preguntaba qué otras sorpresas le depararían los ecos del pasado. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un camino que no solo le revelaría la historia de su abuela, sino que también podría redefinir su propia identidad y comprensión de la familia. El día de su viaje al pueblo amaneció con una niebla espesa que envolvía la calle como un manto. Paula hizo un esfuerzo por salir de la calidez de su cama,
la expectativa y el nerviosismo se arremolinaban en su estómago. Con el diario de su abuela cuidadosamente guardado en su mochila, abordó el tren que la llevaría a atravesar montañas y valles hasta el pintoresco lugar donde su abuela Elena había pasado su juventud. El trayecto en tren le ofreció la claridad de un paisaje libre de las distracciones de la ciudad. Las ventanas del vagón mostraban campos extensos, interrumpidos ocasionalmente por pequeños caseríos, hasta que el urbanismo dio paso a la naturaleza inmaculada. Paula aprovechó el tiempo para revisar las notas que había tomado, reorganizando en su mente las preguntas que formularía una vez en el pueblo. Al llegar a su destino, fue recibida por un aire fresco y crujiente, el aroma de los pinos flotando en el ambiente. El pueblo tenía una calma encantadora, sus calles empedradas serpenteaban entre casas de fachada antigua que enmarcaban vidas no contadas. El destino de su primera parada era claro: la biblioteca local, una custodia del tiempo inmortalizada en documentos polvorientos y archivos olvidados. Al entrar, Paula fue saludada por la bibliotecaria, una mujer anciana de mirada aguda y amable llamada Doña Carmen. La conversación inicial fue sobre temas cotidianos, pero cuando Paula mencionó su conexión con Elena, notó un destello de curiosidad en los ojos de la anciana. ¿Eres la nieta de Elena?, preguntó Doña Carmen, dejando su taza de té a un lado. Recuerdo bien a Elena. Era una joven con un espíritu inquieto, siempre echando una mano a quien lo necesitara en el pueblo. Paula aprovechó esa apertura para mencionar a Miguel, observando la reacción sutil que cruzó el rostro de la anciana. Ah, Miguel. La voz de Doña Carmen era un susurro, cargado de recuerdos. Él y Elena tenían una conexión especial, pero había obstáculos. Las familias tenían ciertos preceptos sobre con quién se debía estar. Paula sintió el eco de las palabras resonar dentro de ella. Había más de lo que había supuesto inicialmente. Doña Carmen le contó sobre los días donde las normas sociales eran férreas y cómo esos límites habían truncado tantas historias de amor. Miguel era bien querido por los aquellos de su tiempo, pero había algo entre él y Elena que muchos no entendían, o quizá no querían entender, continuó Doña Carmen, con una inflexión de tristeza pasada. Hubo tanto no dicho, tantas conversaciones perdidas en el tiempo. Tomando nota mental de cada detalle, Paula agradeció a Doña Carmen por su ayuda, prometiendo volver al día siguiente. Sintió que debía también explorar el entorno, seguir las huellas físicas de lo que su abuela había dejado atrás. Esa tarde, caminó por el puente mencionado en el diario, el mismo sitio donde el río serpenteaba, igual que en aquel entonces, bajo los rayos dorados de un sol poniente. Se paró en medio del puente, apoyándose en el barandal frío, intentando imaginarse la escena descrita en la entrada del diario que había leído una y otra vez. ¿Qué sintió la abuela cuando contemplaba el río?, se preguntó Paula en silencio, sintiendo la historia tomar forma ante sus ojos cerrados. Esa noche, desde la comodidad de la pensión donde se hospedaba, Paula repasó mentalmente lo que había descubierto. Sabía que el camino a seguir era más complejo de lo que había imaginado, pero había recorrido un trecho considerable y retroceder no era una opción. Con renovado ímpetu, se prometió desentrañar cada intrincado hilo de conversaciones olvidadas, hasta desvelar completamente el legado de amor y secretos que su abuela había dejado oculto en esas páginas amarillentas. El segundo día en el pueblo comenzó con un amanecer espectacular, donde el cielo desplegaba tonos de rosa y naranja, reflejando una esperanza renovada en el corazón de Paula. Se dispuso a aprovechar el día al máximo. Había decidido recorrer el pueblo y buscar aquellos lugares mencionados en el diario, esperando que los lugares físicos le revelasen recuerdos encapsulados en el tiempo. Su primera parada fue la vieja tienda de antigüedades del pueblo, uno de los sitios donde su abuela había trabajado como joven para ayudar a su familia. El dueño actual, un hombre de mediana edad llamado Marcos, la recibió con una sonrisa cálida. Al mencionar que era la nieta de Elena, notó un cambio en su mirada. «Ah, la encantadora Elena», dijo Marcos, abriendo una pequeña caja detrás del mostrador. «Aquí vienen recuerdos de aquellos tiempos». Ella solía hablar de sus sueños y aspiraciones mientras trabajaba aquí. Para su sorpresa, Marcos le extendió una pequeña caja, diciendo que pertenecía a su abuela. Dentro, Paula encontró una colección de objetos, una pluma antigua, un broche y una postal antigua del pueblo, una vista panorámica desde el mirador que le había mencionado su abuela hace años. Mientras observaba los objetos, cada uno pareció contarle una historia por sí mismo. La pluma era símbolo de alguien que había escrito con pasión, quizá el mismo diario que ella sostenía ahora.
El broche, elegante y de estilo antiguo, podría haber sido una joya más de los momentos importantes en la vida de su abuela. Y la postal, ese fragmento de historia visual, le recordaba al poder de las imágenes en contar historias y preservar memorias. Marcos la miró de manera inquisitiva y, como si adivinara su pregunta no formulada sobre Miguel, comentó. Nunca supe con certeza qué fue de Miguel. Un joven carismático, eso sí, pero había tantos rumores, como suele pasar en pueblos pequeños. Con gratitud, Paula guardó la caja de recuerdos, prometiéndose volver a visitar a Marcos. De camino hacia el mirador, pensó en cómo estos regalos del pasado no solo ofrecían fragmentos de la vida de Elena, sino también material potencial para su historia en ciernes. En el horizonte, el mirador esperaba, ofreciendo una perspectiva aérea del pueblo y, ella esperaba, algún dejo del pasado de su abuela. Al llegar al mirador, el viento fresco arrastró sus pensamientos hacia el río que serpenteaba a través del paisaje. Con los objetos y recuerdos frescos en su mente, se sentó en un banco cercano, sacó su cuaderno de periodismo y empezó a esbozar un artículo, las palabras fluyendo sobre las hojas bajo el título provisional, Regalos del ayer. Mi abuela Elena y la sombra de Miguel. Mientras escribía, Paula sintió cómo las piezas comenzaban a encajar lentamente. Los regalos del ayer no solo eran objetos físicos o memorias, sino también las historias y sentimientos que ella ahora experimentaba de primera mano. Terminar el artículo no solo sería cumplir una promesa personal, sino también honrar el legado familiar y, por ende, dar voz a esas conversaciones olvidadas. Mientras el sol se elevaba, llenando el cielo con un azul diáfano, Paula continuaba sumergida en su búsqueda de la verdad y la redacción de su historia. Decidió que, para construir un relato más completo, necesitaba hablar con personas que hubieran vivido en el pueblo por generaciones, aquellos que podrían ofrecerle diferentes perspectivas sobre la época de su abuela. Después de su visita al mirador, Paula regresó al centro del pueblo, donde las calles empezaban a llenarse. Se dirigió hacia la plaza principal, un punto de encuentro natural para los habitantes y un hervidero de relatos locales. Su primer acercamiento fue con el panadero, don Jaime, que había cruzado la frontera de los 90 años pero aún tenía una chispa vivaz en sus ojos. Ah, sí, recuerdo a Elena, dijo don Jaime mientras despachaba con destreza. Una jovencita brillante, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Mi madre solía decir que era una de las pocas personas que iluminaban el pueblo en aquellos días. Paula dejó que Jaime divagara. Su narración pintó una imagen vívida de una comunidad unida, aunque marcada por las normas sociales estrictas de la época, pero también reflejaba un pueblo testigo del sufrimiento provocado por amores ocultos y esperanzas silenciadas. Las historias del pasado empezaron a conectarse en su intuición periodística. Animada por la charla con don Jaime, Paula buscó a doña Matilde, la partera del pueblo y amiga de Elena. Vivía en una casa adornada con jazmines, cuya fragancia flotaba como una bienvenida. Elena tenía un fuego interno, comentó doña Matilde. Era una luchadora, aunque no podía cambiar el mundo a su alrededor. A menudo traía pan para los días de parto difíciles, y sabías que ella misma había lidiado con su propia clase de dolor. Doña Matilde habló sobre las muchas veces que Elena había mencionado el deseo de cambiar la forma en que las mujeres eran vistas y escuchadas en la sociedad. Fue algo que resonó con Paula, quien también ansiaba usar el periodismo para dar voz a los sin voz. Por la tarde, mientras caminaba hacia la estación de tren abandonada, donde según el diario Elena solía reunirse con Miguel a escondidas, Paula encontró a un grupo de ancianos jugando al dominó bajo un árbol de sombra perenne. Eran un grupo amigable, que la reconocieron al instante como la nieta de Elena. Se invitó a unirse a la conversación, y entre las anécdotas joviales y los refranes pasaron entre risas, uno de ellos, don Alfredo, exhaló un recuerdo significativo. Miguel era compañero en los musicales del pueblo. Nadie podía ignorar la calidez entre él y Elena durante los ensayos. Era claro para todos. Fue una revelación inesperada, indicando un terreno común que el dúo podría haber compartido y que ahora Paula podría investigar más a fondo. Agradeció al grupo y se alejó, sintiéndose más conectada con la historia de su abuela que nunca. Mientras regresaba a la acogedora pensión al ocaso, Paula sintió que el día había sido un conglomerado de momentos profundos. Cada nuevo relato era una pincelada más en un lienzo de múltiples capas de experiencias, emociones y secretos compartidos en susurros.
Ese día le dejó claro que su abuela Elena no era solo un personaje en su historia. Había sido un faro para muchos en su comunidad, una mujer llena de sueños y marcadas líneas de coraje. Cada conversación que Paula había tenido la acercaba más no solo al misterio que envolvía a Miguel, sino también a la esencia misma de quien había sido Elena. A medida que las luces del pueblo parpadeaban como estrellas antiguas en la tierra, Paula escribió fríamente en su libreta: un viaje inesperado a través de las vidas que fueron tocadas por un amor que el tiempo casi olvida. Y con esa reflexión nueva y poderosa, su historia evolucionaba, creciendo como las sombras suaves de esa dulce noche. Con las primeras luces del amanecer, Paula salió a dar un paseo por el tranquilo sendero que bordea la loma cercana al pueblo. Cada paso que daba parecía resonar en la fresca mañana, impulsada por todo lo que había aprendido y curiosa por lo que aún quedaba por descubrir. El gélido viento le traía murmullos de historias antiguas, como si incluso la naturaleza quisiera compartir su parte en la saga de Elena y Miguel. Después de un desayuno temprano en la pensión, Paula decidió visitar la iglesia del pueblo. El edificio, una construcción sencilla con un campanario que parecía alcanzar el cielo, había sido un testigo inquebrantable del paso del tiempo y los secretos susurrados en el confesionario. Aquí esperaba encontrar a alguien más que le pudiese ofrecer una nueva perspectiva sobre el pasado. En la iglesia, se encontró con el padre Tomás, un anciano cura con una sabiduría centelleante en sus ojos detrás de unas gafas gruesas. Al escuchar que Paula era la nieta de Elena, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa llena de reconocimiento y nostalgia. Elena, suspiró el padre Tomás. Era una mujer de una gran fe, aunque mantenía sus pensamientos para sí misma. Venía aquí a menudo, no tanto a rezar, sino a reflexionar, a encontrar paz en la confusión de sus emociones. Paula mencionó a Miguel, y el padre Tomás asintió con lentitud pensativa. Sabes, Paulo, todos en el pueblo sabíamos de Elena y Miguel. Pero entonces, como ahora a veces ocurre, el mundo tenía otras esperanzas y sueños para cada uno. A menudo nos encontraban aquí compartiendo una conexión que iba más allá de palabras. El sacerdote habló de cómo la iglesia había sido un refugio, un lugar neutro para que dos jóvenes con corazones llenos de amor y sueños prohibidos hallaran consuelo y comprensión. Paula se quedó impresionada por la compasión y el entendimiento que irradiaba el anciano. El padre Tomás le sugirió que hablara con la hermana Matilde, quien había sido voluntaria en la iglesia durante la época de los jóvenes amantes. Paula continuó su búsqueda, encontrando a la hermana Matilde en el jardín de una casa adyacente a la iglesia. Con sus manos cuidadoras ocupadas en las plantas, la hermana Matilde compartió su testimonio, pintando un lienzo de emociones y esperanzas no cumplidas. Elena solía traer flores a la iglesia cada semana. Tal fue su delicadeza que incluso cuando la vida no fue fácil para ella, sus flores siempre resplandecían en el altar, como si reflejaran un fragmento de su alma. La hermana Matilde relató una historia sobre una tarde en particular, cuando llegó a la iglesia y encontró a Miguel y Elena hablando en uno de los bancos de madera en penumbra. Había sido un momento de que ambos jóvenes habían compartido sus intenciones de desafiar el destino, buscando un camino juntos, aunque sabían que el mundo no estaba preparado para aceptar su amor. Con cada historia, la imagen de Elena como una mujer decidida y apasionada se hacía más evidente para Paula. No era solo una abuela que había vivido y amado. Era una mujer moderna en tiempos pasados, una visionaria que había tenido sueños más grandes que los confines de su realidad. Satisfecha pero también conmovida por estas nuevas revelaciones, Paula se sintió más conectada que nunca a su abuela y al núcleo mismo del pueblo. Sabía que, en parte, su propósito no solo era contar la historia de Elena, sino dar voz a una generación que había vivido con restricciones y que aún así había amado ferozmente. En su libreta, Paula anotó un título preliminar para su reportaje: Las voces del pueblo, un legado de amor y lucha. Cada encuentro, cada conversación, cada diminuto fragmento de la vida de Elena se entrelazaba en su narrativa, y con cada palabra, Paula realizaba ese vínculo imprescindible entre su trabajo periodístico y su herencia familiar. Al caer la noche, Paula comprendió que estaba mucho más cerca, no solo de comprender el pasado de su familia, sino también de forjar su propio futuro como contadora de historias, guiada hoy por las voces de un pueblo y, sobre todo, por el legado perdurable de una abuela llamada Elena. El aire fresco de la mañana llenaba la habitación de Paula en la pensión. Al despertarse, sintió una extraña combinación de entusiasmo y nerviosismo. Había llegado a un punto en su búsqueda donde las piezas comenzaban a encajar,
pero sabía que aún faltaba algo crucial, un fragmento que uniera todos los hilos sueltos. Esa intuición se convertiría en su brújula durante el día. Inspirada por las conversaciones con los habitantes del pueblo, Paula decidió recorrer los alrededores de la antigua estación de tren. Sabía que este era uno de los escenarios principales en el diario de su abuela, un lugar no solo de encuentros, sino también de despedidas. Las búsquedas en sitios así podrían resultar en más que solo memorias, podrían desenterrar los vestigios físicos de un pasado olvidado. Una vez allí, se dejó llevar por el instinto y la curiosidad. Caminó por los vagones oxidados que el tiempo había dejado atrás, cada uno susurrando secretos a través del viento que pasaba entre sus viejos hierros retorcidos. Paula subió lentamente a una de las plataformas desvencijadas, su corazón latiendo fuerte con la emoción de lo desconocido. Mientras repasaba los largos pasillos, sus ojos se posaron inesperadamente en un resquicio entre las tablas sueltas del suelo. Algo brillaba tenuemente al reflejar la luz del sol. Con rapidez, se arrodilló y, con manos temblorosas pero decididas, retiró la tabla suelta. Dentro, suavemente enrollado y cubierto de polvo, encontró un sobre amarillento con las iniciales ER grabadas en un ángulo con una caligrafía elegante. Paula observó el sobre con asombro y reverencia. El tiempo parecía detenerse mientras suavemente abría el sello quebradizo. Desdobló con cuidado la hoja de papel en su interior, revelando una carta escrita con letras familiares y emocionadas. Al leer las primeras palabras, se dio cuenta de que era una carta de amor antigua de Miguel a Elena, escrita en un lenguaje lleno de sentimientos y optimismo juvenil. En la carta, Miguel expresaba la esperanza que ambos compartían. Algún día encontrar un camino juntos, donde sus sueños no fueran interrumpidos por las restricciones de su entorno. Hablaba de huir hacia una nueva vida donde pudieran ser felices sin juicios, un anhelo tan profundo que trascendía a todos los documentos futuros, reflejando sus deseos más sinceros. Sin embargo, lo más revelador era un párrafo casi al final, donde Miguel mencionaba su intención de hablar con Elena una última vez antes de su partida al extranjero. Su voz en el papel exudaba cariño y un profundo dolor por lo que debía hacer. Pidió a Elena que guardara su amor y su promesa, con la esperanza de un futuro donde sus caminos pudieran cruzarse de nuevo. Con lágrimas en los ojos, Paula mantuvo la carta cerca de su corazón, sintiendo como todo cobraba sentido. La carta no solo reflejaba el amor eterno que su abuela había llevado en su corazón, sino también una pieza crucial que explicaba muchas de las decisiones que Elena había tomado a lo largo de su vida. El hallazgo de la carta impulsó en Paula una renovación de propósito. Este era el material necesario para su artículo, pero también una pieza fundamental de su historia familiar que nunca había sido contada. Decidió que debía compartir esto no solo como legado personal, sino como un testimonio de los que nunca dejaron de creer en el poder del amor verdadero. Con la carta cuidadosamente guardada en su mochila, Paula caminó de regreso al pueblo, sintiéndose acompañada por las sombras de la estación antigua. Estaba lista para integrar este descubrimiento en su relato, consciente de que con cada palabra que escribiera, honraría el amor y la lucha de dos almas destinadas a encontrarse, ya fuera en esta vida o en la siguiente. Con la carta de Miguel parte ya de su travesía, Paula regresó a la pensión. Pasaron varias horas mientras intentaba ordenar sus pensamientos y reflexionaba sobre todo lo que había descubierto. La imagen de su abuela se había transformado ante sus ojos en algo más complejo y heroico de lo que jamás había imaginado. Paula decidió que para entender verdaderamente el impacto de Miguel en la vida de Elena, debía hablar nuevamente con doña Carmen, la bibliotecaria. Su intuición le decía que con la información que ya tenía ahora, doña Carmen podría ofrecerle una nueva perspectiva sobre el legado emocional y personal de Elena. Al llegar a la biblioteca, la recibió el familiar sonido de páginas pasando y el aroma a historias antiguas. Doña Carmen, con su habilidad especial para detectar la búsqueda en los ojos de un joven, la invitó de inmediato a sentarse junto a una lámpara antigua en la esquina más iluminada del salón. «He sentido que volviste con algo importante», comentó doña Carmen, colocando una taza de té frente a Paula. Paula asintió y le mostró la carta, explicando cómo había encontrado el valioso documento y lo que significaba para ella y, seguramente, para su abuela. Mientras doña Carmen leía, su mirada se paseó por cada línea, absorbiendo las palabras que, a pesar del tiempo transcurrido, aún irradiaban sinceridad y dolor. Paula la observó atentamente, curiosa por la codificación emocional que adivinaba detrás de cada línea que leía doña Carmen. Cuando la lectura terminó,
la bibliotecaria guardó la carta entre sus manos con temor y admiración. El legado de Elena no fue solo el resultado de un amor truncado, dijo finalmente doña Carmen, rompiendo el silencio mientras contemplaba a Paula. Fue vivir toda una vida manteniendo la esperanza, a pesar de estar rodeada de conformismo. Doña Carmen compartió anécdotas que hasta entonces parecían triviales, cómo Elena ayudaba a jóvenes del pueblo a encontrar su verdadera vocación sin rendirse a las expectativas familiares, y cómo muchas de las mujeres que se enfrentaban a dificultades acudían a ella por consejo. Con cada historia, Paula vio más claramente la figura de Elena como una pionera valiente que había transformado su adversidad y amor inalcanzable en una inspiración para quienes la rodeaban. La idea de legado se le hizo clara a Paula. No era solo un fenómeno heredado a través del tiempo. Se trataba de personas cuyas vidas y acciones, motivadas por amor y tristeza, dejan marcas indelebles en aquellos que encuentran su historia. Mientras salía de la biblioteca, Paula sintió una sensación de responsabilidad florecer dentro de ella. Su abuela había vivido en una época donde las voces femeninas eran fácilmente silenciadas, pero, a través de cada acto de empatía y resistencia, Elena había creado un espacio para que otras mujeres soñaran y lucharan. Paula sabía exactamente cómo este concepto encajaría en su artículo, no solo visibilizando un amor oculto y una lucha interna, sino también resaltando un legado tangible que Elena había dejado sin pronunciar palabra alguna. Era una historia que merecía ser contada, no solo para su familia, sino para todas las mujeres que habían vivido con una pasión no reconocida. Al caer el atardecer, Paula decidió caminar hasta el mirador. La vista desde allí, combinada con su nueva claridad sobre el impacto de su abuela, le trajo paz. Se sentó a orillas del paisaje nocturno, decidida a captar la esencia de este sentimiento profundo e intenso en las páginas de su diario de periodista. Fue ahí, bajo el cielo estrellado, donde comprendió que la historia de su abuela era también un recordatorio de que incluso las historias que parecen perdidas pueden resurgir como una poderosa corriente que conecta generaciones y continentes emocionales. A medida que Paula avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que aún había piezas claves por descubrir, piezas que podrían completar el rompecabezas emocional de su abuela. Decidió dedicar su atención al diario de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna pista que aún no había considerado. Mientras revisaba las últimas entradas del diario, se topó con un nombre que había pasado desapercibido antes, Julián. La mención era breve, pero junto al nombre aparecía una dirección en el pueblo y unas palabras intrigantes de Elena sobre otra oportunidad que debía ser explorada. Intrigada por el descubrimiento, Paula decidió indagar más sobre Julián. Volviendo a doña Carmen, la bibliotecaria, preguntó si podía identificar quién era este Julián mencionado en el diario. Julián. Debe ser él, murmuró doña Carmen llevándose la mano a la barbilla. Hace poco su nieto se mudó al pueblo. Siendo un joven bastante estudioso, por lo que oí, está investigando también la historia de su familia. Guiada por esta nueva revelación, Paula se dirigió a la dirección mencionada. La casa estaba enclavada en una calle tranquila y envuelta en un jardín que florecía con colores brillantes. Tocó la puerta con esperanza e incertidumbre. Unos instantes después, un joven de cabello oscuro y ojos profundos abrió la puerta. Se presentó como Daniel, y al escuchar el motivo de la visita de Paula, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Yo también he estado siguiendo las pistas de mi abuelo Julián y su conexión con alguien llamado Elena, dijo con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Ella es tu abuela, ¿no es así? Compartiendo la emoción del descubrimiento, Paula y Daniel se sentaron en el porche y comenzaron a intercambiar información. Daniel le confió que siempre había sentido curiosidad por la historia de amor que su abuelo había vivido y la mística amistad que mantuvo con Elena. El hecho de que Paula compartiera esa búsqueda personal les unía de inmediato, como si hubieran conocido toda la vida. Durante las siguientes semanas, Paula y Daniel trabajaron codo a codo, revisando cartas antiguas que Daniel había encontrado, donde se revelaban las dudas y sacrificios que cada familia había tenido que enfrentar, limitando su amor, obligándolos a recorrer caminos separados. Estos esfuerzos compartidos fueron más allá del simple descubrimiento del pasado, fueron el inicio de forjar una conexión poderosa y contingente que parecía predestinada. Cada nueva pieza del rompecabezas era también una pieza de su propio viaje emocional. Un día, mientras estaban en el mirador desenredando las últimas historias restantes, Daniel, con timidez y sinceridad, se volvió hacia Paula.
Parece que el universo quiere decirnos algo, ¿verdad? Expresó Daniel, tomando su mano con calidez. Nuestros abuelos nunca tuvieron la oportunidad de cumplir su amor. Quizás nosotros podamos. Paula sonrió, sintiendo en su corazón que, aunque el camino había sido largo y lleno de sorpresas, había encontrado en Daniel aquel mismo eco de amor que debía unir sus historias familiares. El amor que había superado el tiempo y las circunstancias estaba finalmente encontrando un camino innovador y libre de las restricciones del pasado. Era como si con cada paso que daban juntos, Miguel y Elena sonreían desde algún rincón del tiempo, satisfechos de ver sus sueños cumplidos a través de sus nietos. Con nuevas sensaciones de amor y comunidad llenando su corazón, Paula tenía no solo el final perfecto para su artículo, sino también un camino claro hacia su futuro. Ella y Daniel decidieron seguir adelante, no solo honrando el legado de sus abuelos, sino también creando el suyo propio, más brillante y esperanzador. Las semanas que siguieron al encuentro con Daniel resultaron ser un periodo transformador para Paula. Lo que había empezado como una búsqueda personal de la historia de su abuela, ahora se había convertido en una jornada compartida llena de descubrimientos, tanto históricos como personales. Paula sentía que sus años de estudio y su pasión por las historias humanas se entrelazaban para formar una narrativa que nunca había imaginado. Paula y Daniel establecieron una rutina casi ritualista. Se encontraban en la biblioteca del pueblo, donde doña Carmen siempre los saludaba con su cálida sonrisa y unas cuantas anécdotas más sobre la vida del pueblo. Allí, inmersos en documentos y notas, fueron desenterrando detalles hasta entonces aún presentes en las memorias de los ancianos y en archivos olvidados. Mientras investigaban, se dieron cuenta de que el amor prohibido entre sus abuelos no fue solo una tragedia personal. Era reflejo de una época compleja en Europa, donde muchas relaciones fueron sacrificadas por el bien común o por expectativas sociales. Paula hablaba emocionada sobre cómo podía desarrollar esto en su artículo, resaltando la universalidad del romance frustrado entre Elena y Miguel. Con cada dato descubierto, Paula y Daniel se sentían más ligados, no solo por el destino que había unido a sus abuelos, sino por su profundo deseo de hacer justicia a esa historia. Veían en sus ojos el reflejo de quienes compartieron un amor inquebrantable y supieron convertir adversidades en inspiración. Una tarde mientras estaban sentados junto a un ventanal en la biblioteca, Paula observó el atardecer y se dio cuenta de algo crucial. Daniel, siento que todo esto no se trata solo de contar una historia o crear un artículo, dijo, entrelazando sus manos. Siento que estamos rescatando las voces del pasado, no solo susurrándolas, sino gritando al mundo que sus experiencias eran verdaderas, reales, y dignas de ser recordadas. Daniel apretó suavemente sus manos asintiendo. Yo también lo siento. Tanto mis padres como los tuyos merecen oír la verdad sobre lo que ocurrió, cómo dos personas pudieron vivir con tanto amor y esperanza. Animados por este nuevo propósito, decidieron que el artículo no solo sería para el público sino también un regalo para sus familias. En el fondo, ambos sabían que sus padres y abuelos merecían saber que su legado no había sido en vano, que su amor había trascendido generaciones. Inspirados, pasaron la noche discutiendo cómo presentarían la historia. Paula usó todo su conocimiento periodístico para estructurar el artículo de manera que no solo informara, sino que moviera las fibras más profundas de quienes lo leyeran. Daniel, con su perspectiva personal como nieto de Miguel, añadió detalles conmovedores, anécdotas y cartas, asegurándose de que la historia fuera auténtica y completa. Al finalizar, comprendieron que no solo habían reconstruido el legado de sus abuelos, sino que, en el proceso, habían creado uno propio. Uno basado en el entendimiento, respeto y un amor auténtico que reflejaba los mismos valores que sus abuelos tuvieron que vivir en secreto. Con el artículo terminado, Paula y Daniel sabían que su viaje no terminaba aquí. Estaban listos para compartir su descubrimiento con sus familias y, con esperanza, cambiar la percepción de sus abuelos, mostrando que aunque fueron separados por las fuerzas de su tiempo, su amor forjó el camino para que Paula y Daniel descubrieran el amor y una nueva comprensión juntos. El artículo estaba finalmente listo. Paula y Daniel no solo habían creado un relato poderoso de amor y sacrificio, sino también celebrado la valentía y la resiliencia de sus abuelos. El siguiente paso, y quizá el más importante, era presentar su trabajo a sus familias, un acto que representaría un reencuentro, no solo con el pasado, sino también con el presente y el futuro. El día había llegado. Paula y Daniel planificaron una reunión familiar conjunta en el jardín de la casa de los padres de Paula, cerca del pueblo.
Era un día en el que el sol brillaba con calidez, como deseando ser un partícipe en el evento significativo que estaba a punto de suceder. Las familias se reunieron con una combinación de curiosidad y expectativa. Algunos sabían fragmentos de las historias ocultas, otros no, pero todos podían sentir que un cambio importante estaba por desvelarse. Paula y Daniel, con los rostros iluminados por el entusiasmo y la serenidad, se presentaron ante su familia, sosteniendo copias del artículo cuidadosamente encuadernadas. Estamos aquí para compartir con vosotros una parte de nuestra historia familiar que hemos descubierto juntos, comenzó Paula. Es una historia sobre valentía, amor y, sobre todo, sobre dos personas que demostraron que a veces los vínculos del corazón son más fuertes que los de cualquier barrera social. Paula y Daniel comenzaron a leer el artículo en voz alta. Las palabras fluyeron entre los oyentes como un río de emociones, resonando con cada anécdota, cada descubrimiento y cada memoria que habían compilado con tanto cuidado. La tensión inicial entre los miembros de la familia se transformó en sentimientos de asombro y empatía a medida que comprendían mejor las vidas de Elena y Miguel. Las letras impresas cobraban vida, pintando imágenes vívidas de dos jóvenes que, a pesar de las prohibiciones, habían encontrado en su amor un refugio indestructible. Los padres de Paula y Daniel, juntos con el resto de la familia, fueron absorbidos por el relato. Se compartieron miradas de reconocimiento y entendimiento, lágrimas de gratitud y alivio salieron a la superficie al enfrentar el inmenso legado emocional que había sido silenciado por décadas. Al terminar, se hizo un silencio profundo, cargado de reflexión y nuevas conexiones. Era como si el aire alrededor de ellos hubiera sido cargado con una energía renovadora y sanadora. La madre de Paula fue la primera en romper el silencio. Nunca me imaginé todo esto. Nunca supe cuánto guardaba en su corazón mi madre, dijo, conmovida, mientras alcanzaba la mano de Paula. Estoy muy orgullosa de ti, hija, por ayudarnos a ver la verdad y por unirnos a través de ella. Del mismo modo, el padre de Daniel acarició el hombro de su hijo con una mirada orgullosa. Tu abuelo habría querido que todos escucháramos esto. Es un regalo increíble que nos has dado, le dijo, lleno de emoción. Fue un momento de reencuentro, no solo entre las generaciones presentes, sino con aquellos que habían partido. La historia no había quedado envuelta en las sombras, sino iluminada y revivida, ganando la voz que siempre habría merecido. Paula y Daniel sintieron que habían cerrado un ciclo, no de final, sino de inicio, brindando justicia a las voces del pasado. Con el atardecer bañando el jardín con tonos dorados, las familias seguían hablando, compartiendo más recuerdos, unidos por la nueva historia que ahora formaba parte indisoluble de su narrativa. Paula y Daniel observaban, sabiendo que su viaje personal y compartido había marcado no solo sus vidas, sino las vidas de quienes nunca se habrían encontrado sin Elena y Miguel. El legado no fue solo algo de lo que escribieron, sino algo que ahora vivían y seguirían adelante, con esperanza, compasión, y un amor que había superado todos los límites de la historia. Durante las semanas siguientes al emotivo día en que Paula y Daniel presentaron su trabajo a sus familias, las vidas de todos comenzaron a experimentar cambios sutiles pero profundos. Lo que había comenzado como una indagación personal había florecido en un proceso colectivo de sanación y comprensión que tocó a cada miembro de las familias involucradas. Paula y Daniel fueron recibidos cálidamente por todas las ramas de sus familias, orgullosos no solo por el descubrimiento de la verdad oculta, sino por el coraje de darla a conocer. Este redescubrimiento generacional había enseñado a todos sobre la importancia de reconocer y aceptar el pasado para avanzar hacia el futuro con una renovada integridad. Incentivados por el impacto de su historia, Paula y Daniel decidieron compartir su artículo más allá de sus familias. Con el apoyo y permiso de sus padres, enviaron el relato a una revista reconocida por su énfasis en historias humanas y reconexiones familiares. La respuesta fue positiva, y el artículo fue publicado no solo para un público nacional sino traducido a otras lenguas, convirtiéndose en un ejemplo inspirador de amor y persistencia. El impacto del artículo fue inmediato. Recibieron cartas y correos de personas de todo el país y de más lejos aún, relatando sus propias historias familiares de amor no correspondido, sacrificios y sueños olvidados, inspirados por el coraje de Elena y Miguel. Con cada historia que leían, Paula y Daniel sentían una conexión más amplia, uniendo sus voces con otras dejando un legado colectivo de esperanza. Un día, mientras caminaban por el pueblo, Paula y Daniel decidieron visitar el museo local. Inspirados por una idea,
hablaron con el director del museo sobre crear una exposición permanente dedicada a honrar las historias no contadas de los habitantes del pueblo, incluidas las historias de sus abuelos. El director, tocado por la iniciativa, accedió con entusiasmo. Trabajaron juntos para recolectar fotografías, cartas y otros artefactos de Elena y Miguel, así como de otros residentes cuya historia merecía ser escuchada. La inauguración de la exposición fue un evento multitudinario, aclamado no solo como una celebración del pasado del pueblo, sino como un símbolo de futuro inclusivo. Mientras la exposición abría sus puertas al público, Paula y Daniel permanecían juntos, observando las reacciones de los visitantes que recorrían la sala, leyendo las historias de amor y perspicacia que alguna vez habían estado ocultas entre susurros y sombras. «Creo que hemos hecho lo correcto», murmuró Paula, entrelazando sus dedos con los de Daniel. «Y creo que hemos encontrado nuestra propia historia en el proceso», respondió Daniel con una sonrisa. «Nuestros abuelos estarían orgullosos». Mientras salían del museo, envueltos en las cálidas luces de su exhibición, Paula y Daniel supieron que su esfuerzo colectivo no solo había cerrado el ciclo entre sus familias, sino que había abierto nuevos caminos teniendo en cuenta el peso de sus historias compartidas. Días después, sentados en el porche de la ahora familiar casa de Daniel, Paula expresó un pensamiento que la había acompañado durante el proceso de investigación, mas no había articulado en voz alta. «Sabes, hace meses comencé a investigar la historia de mi abuela pensando que era un camino solitario. Nunca imaginé que me llevaría a ti, y mucho menos que estos relatos nos unirían de una forma tan poderosa. Eso es lo maravilloso de los círculos», respondió Daniel, sonriendo. «A veces, nos llevan por rutas desconocidas, pero a menudo nos traen de vuelta a casa, al lugar al que pertenecemos». Con una comprensión renovada de sus raíces y un amor más evidente que nunca, Paula y Daniel miraron al cielo, sabiendo que su propio ciclo estaba apenas comenzando, y que había nacido al cerrar uno que había comenzado mucho antes de que llegaran a este mundo. El éxito de la exposición y del artículo había significado mucho para Paula y Daniel, pero sabían que su viaje para honrar a sus abuelos no estaba completo. Durante el proceso de reunir artefactos para el museo, habían encontrado docenas de cartas y diarios personales no solo de Elena y Miguel, sino de otros habitantes del pueblo. Estos habían sido recopilados con cuidado, pero un documento en particular seguía llamando la atención de Paula: la carta de amor escrita por Miguel para Elena. La carta, con sus palabras llenas de esperanza y sueños de un futuro donde su amor pudiera florecer libremente, simbolizaba el corazón de la historia. Era ese testamento de amor el que había brindado a Paula y Daniel la fuerza para adentrarse en este viaje inesperado de descubrimiento y reconciliación. Un día, mientras paseaban por el pueblo bajo el cielo rosado del atardecer, Paula se detuvo cerca del puente sobre el río, donde su abuela solía encontrarse con Miguel. Con el sonido del agua burbujeando en el fondo, un pensamiento surgió en ella. «Daniel, creo que deberíamos compartir la carta de Miguel», dijo suavemente. «No solo con nuestras familias, sino como parte de la exposición y en el artículo. Podría inspirar a otros a creer en el poder del amor verdadero, incluso cuando las circunstancias no lo permitieron». Daniel meditó en sus palabras. Presentarían la carta no solo como una pieza de historia, sino como una declaración de amor atemporal, capaz de cruzar generaciones y fronteras emocionales. Acordaron juntos que la carta abierta al público transmitiría un mensaje de esperanza y perseverancia, mostrando que el amor tiene el poder de trascender las restricciones impuestas por el tiempo y el espacio. Con apoyo mutuo, Paula y Daniel escribieron una introducción breve para la carta que publicaron en el artículo y en la exposición. Explicaron su contexto y cómo había sido el pilar sobre el que construyeron su propia comprensión de sus abuelos y de ellos mismos. Fue emocionante ver cómo esos relatos enternecían a los visitantes y lectores, que se conmovían con las palabras de Miguel, escritas hace décadas pero tan frescas e impactantes como el día que fueron plasmadas en el papel. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas, y las personas comenzaron a compartir sus propias cartas de amor, confidenciando sus historias en líneas que esperaban algún día unir, generando una red de humanidad compartida. Con la carta abierta alcanzaron el corazón de la gente, pero también sellaron su compromiso juntos, viviendo pruebas del círculo eterno que el amor representa. Paula y Daniel encontraron no solo que el amor puede sobrevivir los desafíos del pasado, sino también que aquello que no tuvo oportunidad en una década pasada, podría convertirse en unión y alegría en el presente.
La publicación de la carta estaba en los corazones y mentes de la comunidad y más allá, y dio lugar a una ola de sinceridad en torno a los relatos de amor, donde cada historia, aunque perdida, podría encontrar su voz y su conclusión. Paula y Daniel vieron cómo su decisión había cerrado ciclos en otras familias también, y cómo el amor verdadero podía ser un legado. Así, su historia y la de sus abuelos unió no solo sus vidas, sino muchas más, sellando un legado tanto individual como compartido. En el camino de regreso a casa, miraron el infinito firmamento, conscientes de que habían abierto una nueva puerta, no solo para Elena y Miguel, sino para cualquier corazón que fuese lo suficientemente valiente para amar y recordar. Unidos bajo el resplandor estrellado, concluyeron que su viaje había alcanzado un lugar donde amor y memoria danzan juntos en un ciclo interminable de esperanza y cumplimiento. El zumbido de la exposición y el conmovedor impacto de la carta abierta siguieron resonando en el pequeño pueblo y más allá. Paula y Daniel, después de haber logrado inmiscuirse en las almas de tantos con la historia de sus abuelos, sentían que su travesía estaba alcanzando un nuevo horizonte. La publicación de las cartas no solo había transformado su comprensión del legado de Elena y Miguel, sino que también les había mostrado nuevos caminos para explorar. Con el éxito de la exposición, el museo local se llenó de visitantes atraídos por la autenticidad y ternura de las historias humanas presentadas. Paula y Daniel, en medio de este fervor cultural, comenzaron a vislumbrar cómo podían continuar construyendo sobre este legado de amor y memoria. Una tarde, mientras trabajaban en la organización de nuevas colecciones para el museo, Daniel tuvo una idea. Paula, ¿has considerado que podríamos usar este impulso para crear algo más duradero? Un proyecto que no solo preserve la historia, sino que también la celebre de maneras que no habíamos imaginado. Paula pensó durante un momento, sus ojos brillando con posibilidades. ¿Quizá un archivo digital de historias de amor del pueblo? Sugirió, imaginando un espacio donde las voces y relatos que habían comenzado a emerger con la publicación de la carta pudieran reunirse. Un lugar donde las cartas de amor y las historias familiares puedan ser compartidas y celebradas por generaciones. Daniel asintió, vislumbrando juntos un mosaico de relatos conectados no solo por la geografía, sino por la esencia universal del amor humano. Comenzaron a planear un archivo digital colaborativo, un monumento vivo al amor en todas sus formas que invitaría a los habitantes del pueblo y a otros a compartir sus propias historias. A medida que desarrollaban el proyecto, Paula y Daniel se encontraron fortaleciendo su propio vínculo. Compartir las vidas de sus abuelos había sido solo el comienzo de una historia mucho más grande que habían comenzado a escribir juntos. A través de las historias de amor de otros, vieron reflejadas las suyas propias y se sintieron más unidos que nunca. El día de la inauguración del archivo, organizaron un evento en el museo, invitando a todos a contribuir con su propio granito de arena en esta creciente colección de relatos. Llegaron personas de diferentes lugares, emocionadas por compartir sus historias de amor y legado, conformando un tapiz hermoso y compartido de la experiencia humana. Paula, observando a la multitud que llenaba el museo, se sintió profundamente movida. Comprendió que el viaje iniciado para honrar a sus abuelos había evolucionado hacia algo que trasciende el tiempo, la creación de una comunidad arraigada en el amor y la memoria. Al finalizar la noche, mientras salían del museo bajo el brillo de un cielo estrellado, Daniel y Paula caminaron tomados de la mano, su camino ahora más claro que nunca. Habían abierto una puerta hacia el futuro, un viaje donde el pasado era un guía y el amor, la brújula. De regreso a casa, cargados con la belleza de compartir, se miraron con la certeza de que estaban apenas al comienzo de su propia historia. Un nuevo capítulo lleno de esperanza y sueños por cumplir empezaba a escribirse para ellos, un testamento de que el poder del amor y el legado nunca termina, sino que evoluciona, celebrándose en cada nuevo amanecer. El ciclo de amor y memoria continuaba, invitando a quien quisiera unirse a descubrir la magia que se teje a través del tiempo y nos recuerda que cada historia tiene el potencial de un nuevo comienzo. Habían pasado 5 años desde la apertura del archivo digital de historias de amor, un proyecto que había crecido incesantemente, igual que las vidas de Paula y Daniel. Ahora, casados y padres de 2 preciosos gemelos, Elena y Miguel, sus días estaban llenos de desafíos y alegrías que solo la crianza de los hijos y el compromiso con sus carreras podían ofrecer. Paula, habiéndose graduado en periodismo, había encontrado su vocación contando historias que importaban. Inspirada por la experiencia de sus abuelos y el impacto de la carta de amor,
su carrera como periodista la había llevado a crear una columna popular dedicada a historias humanas significativas. Cada semana, compartía relatos de amor, perseverancia y comunidad que resonaban profundamente con sus lectores. Paula, tu último artículo sobre la pareja de ancianos que se reencontró después de medio siglo fue increíble. Le comentó Daniel, mientras leía el periódico en la mesa de desayuno, con Miguel intentando alcanzar su taza y Elena dibujando sonrisas en la silla a su lado. Gracias, amor, respondió Paula, sonriendo mientras ayudaba a Miguel a sostener un biberón. Es gratificante ver cómo el poder de una buena historia puede conectar a las personas y recordarles lo que realmente importa. Por su parte, Daniel había seguido su pasión por preservar la memoria y la historia. Se había convertido en un curador reconocido, trabajando no solo en el Museo del Pueblo, sino extendiendo su influencia a nivel regional. Organizó exhibiciones itinerantes que llevaban el archivo digital y otras colecciones comunitarias a diferentes localidades, promoviendo la idea de que las historias personales forman parte de nuestro patrimonio compartido. Este fin de semana, tenemos una nueva exposición en la ciudad vecina, dijo Daniel, emocionado, mientras hojeaba los documentos con cuidado. Miguel y Elena siempre le observaban con curiosidad reverente cuando manipulaba objetos históricos. Me gustaría llevar a Miguel y Elena, ¿qué opinas? Por supuesto, sería maravilloso para ellos ver en acción el legado que ayudaron a inspirar, contestó Paula, con un destello de orgullo en sus ojos. La vida de familia entrelazaba sus carreras con ternura. Las tardes en el parque, las noches con cuentos de buenas noches, cada pequeño suceso era un reflejo del amor que Paula y Daniel habían cultivado. Al mirar a sus hijos, veían no solo los nombres de Elena y Miguel abuelos, sino la continuación de una historia que ellos habían ayudado a escribir. Un día, al regresar de una exitosa exhibición, Daniel encontró a Paula organizando una selección de cartas que habían sido donadas al archivo por la comunidad. ¿Qué piensas hacer con ellas?, preguntó Daniel, mientras se sentaba junto a ella en la alfombra del salón. Estaba pensando en crear un libro, una recopilación de las historias más conmovedoras, dijo Paula, soñadora. Podría servir como un legado físico para nuestros hijos, para que comprendan el impacto del amor y la memoria en sus vidas. Daniel asintió, imaginando el futuro y las muchas historias que aún se escribirían. Tomando la mano de Paula, le aseguró: tienes toda mi ayuda. Será un hermoso regalo para ellos y para todos los que buscan esperanza en las historias de los demás. A lo lejos, Miguel y Elena jugaban con una pila de cartas imaginarias, construyendo incontables mundos mientras se reían sin preocupaciones. Al final de una larga jornada, Paula y Daniel se sentaron en el porche, observando a los niños disfrutar su inocencia. El firmamento despejado se expandía sobre ellos, lleno de promesas y memorias aún por descubrir. Juntos, afirmaban una vez más que, aunque el tiempo pasara, el amor seguiría siendo el hilo conductor en su vida y en cada historia que decidieran construir. En esa serenidad del anochecer, Daniel miró a Paula y dijo: raíces fuertes y alas para volar. Eso es lo que siempre buscaremos dejar en Elena y Miguel. Y lo haremos juntos, confirmó Paula, descansando su cabeza sobre el hombro cálido y familiar de Daniel. Un nuevo capítulo de su vida había comenzado, enraizado en el pasado, pero lleno de sueños por cumplir en el futuro. Como padres y compañeros, continuarían escribiendo su historia juntos, sabiendo que cada paso era una parte del legado que dejaban a sus gemelos y al mundo. Gracias por acompañarnos en esta extraordinaria travesía de amor, legado y redescubrimiento. La historia de Paula y Daniel nos recuerda que el pasado y el presente pueden unirse para tejer un futuro lleno de esperanza y conexión. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevas historias llenas de emoción y significado. Comparte esta historia con tus amigos y seres queridos para que juntos celebremos el poder del amor y la memoria. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras con el mundo. Esperamos que esta historia traiga recuerdos a tu memoria de vivencias familiares y quizás quieras compartirlas con nosotros. Deja tu mensaje, que nos va a gustar muchísimo leerte. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.